a todos en esta mañana. Hoy una vez más nos reunimos como la iglesia del Señor para seguir honrando y glorificando a nuestro Salvador. Amén. Él es bueno y grande en misericordia. La verdad, hermanos, durante estos últimos días, durante estas últimas semanas y meses, el Señor ha sido bueno y nos ha bendecido en gran manera. Y yo ya lo he dicho en estos días y voy a volverlo a decir. El Señor me ha dado tremendos regalos, hermano. Y hoy otra vez me da otro regalo con la visita de Juan Pablo. La verdad es que el Señor es bueno, Él sabe cuánto lo estimo, cuánto oro por Él. Y todo lo que el Señor ha hecho, pues, escuche, solamente lo podía hacer Él. Nosotros los hombres no hacemos nada. Así que, como les he dicho siempre, sigamos orando por Él, sigamos orando por sus hijos, y sigamos orando por el trabajo que Él está haciendo en esa fundación, y sigamos orando que en el tiempo del Señor, como le dijo él ahorita, San Miguel se vuelva a abrir. Y yo creo que se va a abrir en el nombre de Jesús para la gloria de nuestro Dios. Y vamos a ver una gran victoria y vamos a ver almas, no simplemente que salgan de la droga. Vamos a ver almas para la gloria de Dios, que sean siervos, que sean hombres que vayan y lleven el mensaje del Señor, no solo con sus bocas, sino con la vivencia. Y yo sé que vamos a ver a Juan Pablo mucho más comprometido, creciendo y avanzando y siendo un mayor instrumento para la gloria de nuestro Salvador. Amén. Por otro lado, no dejemos de orar los unos por los otros. Recuerde, hay hermanos que están enfermos, hay hermanos con diversas situaciones, circunstancias difíciles, emocionales, económicas, una gran cantidad de situaciones. Y oremos para que el Señor nos siga ayudando a todos. Amén. Estemos orando por todas y cada una de las sedes, los pastores y los hermanos de cada una de las sedes del Ministerio Cristo Rompe las Cadenas, y que el Señor se siga glorificando y nos siga ayudando a todos, a todos. Amén. Ya dentro de poco, con la ayuda del Señor, vamos a estar por aquí. Bueno, yo creo que se demora un poquitico mientras el proceso, pero ya nuestra hermana Claudia también en esto se nos va otra vez. Pastor, claro, porque va a tener la bebé. Ya ella está cerquita también a eso. Esa es otra fiesta que vamos a tener en este lugar cuando Samara venga también a ser parte de los grupismos. El grupo de Sofía, el grupo de Santiago, y va a venir el grupo de Samara también. Bendito sea el Señor. Pero seguimos adelante confiando en el Señor. Amén. Bueno, la verdad es que he meditado bastante y ahora mi esposa hablaba de varias cosas que yo decía, Señor, definitivamente esto era lo que había que traer para la iglesia. Ella nunca sabe yo qué voy a predicar, yo nunca le digo, pero el Señor es el que da el mensaje y Él sabe todo. Y estaba meditando y una de las cosas muy particulares que yo puedo apreciar es que todos nosotros, los seres humanos, tenemos prioridades. Todos nosotros tenemos prioridades en la vida, hay prioridades. Y nosotros marcamos las prioridades en nuestra vida, aquellas cosas que son de mayor importancia y que van descendiendo hasta menor importancia, ¿cierto? Ahora, si yo le preguntara a usted cuál es su prioridad hoy, lo más seguro es que muchos me van a decir, pastor, es el Señor. Para nosotros como cristianos, esa debe ser la prioridad. La pregunta del millón es, ¿verdaderamente el Señor es tu prioridad? ¿Verdaderamente es la prioridad en tu vida y en tu corazón es el Señor? Y eso es lo que usted y yo vamos a evaluar hoy y vamos a mirar a través de este mensaje que el Señor trae para nosotros. Si verdaderamente el Señor es tu prioridad o no. Y vamos a ir a un pasaje de la Escritura en el Antiguo Testamento. Casi nunca lo leemos, de hecho, siempre como que pasamos por encima. Vamos a ir al libro de Ageo. Pastor, ¿eso con qué se come? ¿Eso a dónde está? Está en la Biblia. Libro de Ageo, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 y 2.
Ageo capítulo 1 versículos 1 y 2 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre a quien damos gloria en este lugar, en el nombre del Hijo nuestro glorioso, Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria y la iglesia dice amén. Y vamos a leer esta porción de la Escritura y vamos a mirar con mucha atención lo que el Señor nos dice en estos pasajes. Ageo capítulo 1 versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora te honramos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia y por el privilegio que nos das de estar una vez reunidos en este lugar, seguir dándote honor y gloria por medio de cantos y seguir, Señor, siendo obedientes, atendiendo a tu voz, a tu llamado, a tu palabra en esta hora. Gracias, porque una vez más podemos creer que tú estás aquí, que estás en medio de nosotros, que eres tú quien nos enseña, quien nos guía y quien nos instruye, y que nuevamente lo haces para el beneficio nuestro, para que despertemos, para que verdaderamente todo nuestro ser, nuestra atención esté puesta en ti, y para que sigamos avanzando, caminando conforme a tu propósito y a tu gracia y a tu misericordia, y que hagamos tal cual conforme a tu voluntad. Habla hoy, oh Dios, una vez más a nuestras vidas. Que seas tú por medio de tu palabra formando, instruyendo a cada uno de nosotros, y que seas tú llenándonos más y más de tu gracia, de tu favor. Que seas tú llenándonos más y más de esa hambre y ese deseo de ti, y que podamos, Señor, estar aquí para exaltarte a ti, también prestando atención a la predicación de tu palabra. Por favor, llévate todo cansancio, todo desánimo, toda indiferencia, todo lo que quiera usar el enemigo de nuestras almas para impedir la predicación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que reprendas toda obra de la carne y toda artimaña del maligno, para que hoy estemos aquí con gozo y con libertad para escuchar tu voz. Y asimismo te rogamos, danos sabiduría y discernimiento para poder recibir, aceptar y llevar a la práctica todo cuanto nos enseñes a través de tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este mensaje que traemos en esta mañana lleva como título lo mismo que le decía al principio. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? Y vamos a mirar a la luz de este pasaje si verdaderamente Dios es nuestra prioridad o no. Este libro que nosotros acabamos de leer aquí, el libro de Ageo, es uno de esos últimos libros del Antiguo Testamento. Ageo pertenece al grupo de los profetas menores. Llamados así no porque sean menores que los demás profetas, no porque tengan menor importancia o porque sean menos inspirados que los otros profetas mayores o que cualquier otro libro de la Biblia, sino que son llamados así por su contenido, porque tienen menos contenido que los demás libros de los profetas, por ejemplo, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces por eso es llamado así. Ahora, lamentablemente tenemos que decirlo, los cristianos de hoy, muchos cristianos descuidan la lectura de estos libros. A casi nadie le gusta ir a leer los libros del Antiguo Testamento y mucho menos los de los profetas. A mucha gente le da hasta susto. No es común escuchar a un cristiano decir, pastor, hermano, ¿sabes cuál es mi libro predilecto de la Biblia? ¿Cuál? Sofonías. ¿A poco les gusta decir, o más bien ni siquiera se fijan?
o que alguien diga que está haciendo un estudio profundo del libro de Nahum, o tal vez del profeta Amós. Eso no es común. No a muchos les gustan estos libros. De hecho, mis hermanos, no es común que en una iglesia cristiana se lleve una serie de predicación incluso de los profetas menores. Casi nunca se ve, no es común. Sin embargo, la realidad es que la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios. Toda la Escritura, de hecho dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, que toda la Escritura es inspirada por Él. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, cuando él escribió a Timoteo su segunda carta en este capítulo 3 y versículo 16, aún no existía el Nuevo Testamento. Así que el apóstol Pablo, al citar toda Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, estaba hablando de todo el Antiguo Testamento, no estaba hablando del Nuevo, estaba hablando del Antiguo Testamento, donde está el libro de Nahum también. Y el apóstol Pablo escribió y dijo que la Escritura entonces, como es inspirada por Dios, es útil. ¿Y qué dijo Pablo? Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, y que esté obviamente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Y también el mismo apóstol Pablo escribió a los romanos, en Romanos capítulo 15 y versículo 4, y dijo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolidación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia entonces es útil, nos prepara, nos forma, nos capacita, pero también nos da esperanza. Hay esperanza en la palabra de Dios. Ahora, escuche, la Biblia no es solamente un libro de recuentos históricos, de cosas que sucedieron. No, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y es, dice, más cortante que toda espada de dos filos. Eso es la palabra de Dios. Escuche, cuando usted toma este libro, usted se da cuenta que esto no es un simple libro inerte. Esto es un libro que está vivo. Este libro está vivo. ¿Y sabe qué es lo más impactante? Que este libro no solo está vivo, este libro da vida a cada uno de aquellos que viene a él con fe y confianza y esperanza en el Señor. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda la Escritura, toda sin excepción, es inspirada por Dios. Toda es inspirada por nuestro Dios. Y este libro en particular que hemos tomado para estudiar hoy es de suma importancia para el pueblo de Dios. Es de suma importancia para usted y para mí. Es de suma importancia para todo el pueblo de Dios, de todas las edades, de todas las épocas, porque este libro, mis hermanos, es un llamado que vino directamente de parte de Dios. Es un llamado a escudriñarnos. Es un llamado a sacudirnos de nuestra apatía espiritual. Es un llamado a trabajar con esperanza y con energía para la expansión del reino de Dios. Para eso es este libro. Y verdaderamente les voy a ser sincero, es mi oración, es mi anhelo que Dios pueda hablar a cada uno de ustedes de la manera en que Dios habló a mi corazón, que Dios pueda hablar a cada uno de ustedes por medio de lo que vamos a hablar hoy. Que Dios a cada uno de ustedes por medio del Espíritu Santo hable por medio de esta palabra. El mismo Espíritu Santo que la inspiró hace cientos de años atrás, pero que escuche estas palabras que siguen tan vivas como el primer día que Ageo las dijo. Que Dios hable a sus corazones y haga una transformación, que haga algo, un cambio positivo en sus vidas y que los conduzca a ustedes verdaderamente a reconocer y a venir al Señor como su prioridad. Pero antes de que usted y yo pasemos a considerar el contenido de lo que tenemos aquí, vamos a mirar el contexto de este libro. Ahora, de antemano les voy a decir,
El libro de Ageo tiene solo 2 capítulos. Y durante estos domingos voy a estar trayendo este libro para que lo estudiemos. Así que hoy solamente vamos a comenzar. Pero solo lo voy a hacer estos domingos y vamos a contemplar este libro de Ageo para que extraigamos de él las enseñanzas que tiene para nosotros como iglesia. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar el contexto. ¿Cuál es el contexto de este libro? El contexto histórico, para que usted y yo podamos ver qué fue lo que Dios habló cientos de años atrás y podamos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar entonces el día de hoy. Entonces, cuando nosotros miramos el libro de Ageo, vemos que Ageo fue un profeta que ministraba a la nación de Israel después del exilio babilónico. No sé si ustedes saben, han leído en la escritura, que hubo un tiempo en el cual la nación de Israel fue exiliada, fueron llevados presos a Babilonia. Entonces, de eso es que trata el contexto de este libro. ¿Por qué sucedió entonces este exilio? Bueno, el Señor Dios había estado llamando a su pueblo a que se arrepintieran de sus pecados, a que se volvieran a Él. ¿Cómo lo hizo? Por medio de sus profetas. Pero escuche, el pueblo decidió cerrar su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. Es sumamente importante que entendamos esto. El pueblo de Dios decidió cerrar su corazón al llamado de Dios. Dios mismo los estaba llamando al arrepentimiento y a eso nos llama a usted y a mí constante y continuamente. Nos llama al arrepentimiento, nos llama a acercarnos a Él, nos llama para vivir para Él. Pero el pueblo decidió cerrar su corazón a la voz de Dios y a veces pasa mucho eso con nosotros también. Oímos la voz de la carne, oímos la voz del mundo, oímos la voz del diablo, oímos la voz de todo el mundo, menos del que deberíamos oírla. No queremos oír la voz de Dios. En el año 586 a.C., entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó la ciudad de Jerusalén. Arrasó con el templo y una gran cantidad de judíos fueron deportados, fueron llevados prisioneros a Babilonia. Fueron llevados en el exilio. Babilonia en esa época era la potencia militar de aquellos días. Pero durante los años de cautiverio que tuvieron ellos, unos 70 años, Dios mantuvo viva la esperanza del pueblo, anunciando por medio de los profetas que ellos regresarían del exilio y volverían a reconstruir la ciudad y el templo. Eso era lo que los motivaba a ellos a seguir adelante. Dios, a pesar de que ellos estaban practicando el pecado, a pesar de que ellos estaban ciegos y sordos a la voz del Señor, Dios mismo se encargó de impartirles la esperanza constante y consecutivamente de que un día iban a regresar, de que un día iban a volver a reconstruir la ciudad e iban a reconstruir el templo. Ahora, finalmente Dios cumplió la promesa. Cuando se levantó otro rey, Ciro el Grande, rey de Persia, este rey emitió un decreto en el año 538 a.C., permitiendo así que los judíos entonces regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Y de esa manera, aunque Ciro no lo sabía, él estaba llevando a cabo, estaba cumpliendo lo que Isaías había dicho unos 300 años antes, donde Isaías no solamente dijo que el pueblo iba a salir del cautiverio y que un rey iba a dar este decreto, sino que Isaías menciona a Ciro con nombre propio, de que iba a hacer eso. Tremendos los planes del Señor. Al año siguiente, en el año 537 a.C., unos 50,000 judíos regresaron a Jerusalén. Otros se quedaron, estaban acomodados y amañados, pero otros regresaron a Jerusalén, liderados por Zorobabel, que era un descendiente de David. De hecho, si ustedes van al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, ustedes pueden ver que en la genealogía del Señor Jesucristo, este nombre aparece allí, en la genealogía. Liderados entonces por Zorobabel y por Josué, el sumo sacerdote. Ahora,
tan pronto regresaron a Jerusalén, dice en el libro de Esdras 3 y versículo 3, que prepararon inmediatamente el altar para poder llevar a cabo los sacrificios, y en la primavera del siguiente año ya habían puesto los cimientos para reedificar el templo. Solo visualicen la situación. Este pueblo estuvo en cautiverio, pero antes del cautiverio ellos vivían tranquilos, vivían a sus anchas, tenían de todo, y ellos decían: somos el pueblo de Dios, y Dios empieza a llamarlos y a decirles que estaban actuando mal. No hicieron caso, vino Nabucodonosor, vino y arrasó con la ciudad, destruyó el templo y se los llevó presos. Tremendo. Y era el pueblo de Dios, era el pueblo del Señor, y aún así no le importó, permitió que este rey viniera, saqueara la ciudad, destruyera el templo y se los llevara cautivos. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Y sabe para qué Él hace eso? Para que usted y yo entendamos, como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Para que usted no esté jugando a ser cristiano, para que usted no esté jugando a venir a la iglesia, para que usted no diga con su boca: soy cristiano, y se comporte como el hijo del diablo. No, Él estaba llamando al pueblo al arrepentimiento, pero como no se arrepintió, mire lo que le pasó. Ahora caen en el cautiverio. Sin embargo, en el cautiverio Dios les seguía prometiendo por medio de los profetas: van a ser liberados, van a volver la ciudad, la van a reconstruir, y el templo también. Y eso les daba esperanza y motivación. Ahora salen, les quitan el cautiverio, regresan de nuevo, y ya vemos aquí cómo ellos llegaron con pasión, llegaron con fuego, llegaron con gozo, y empezaron de inmediato a edificar. Construyeron el altar, levantaron los cimientos, y ellos estaban animados. Así que todo parecía que las cosas estaban marchando muy bien, hasta que algunas tribus vecinas empezaron a oponerse a la construcción, y especialmente los samaritanos. Y para colmo, el rey Ciro murió en batalla. Entonces viene otro sucesor, el rey Asuero. Y este rey comenzó a recibir presión por estas otras tribus para que detuviera la reconstrucción. Obviamente, esta oposición empezó a ocasionar en los judíos que regresaron desánimo, desconcierto. Estos que regresaron. Y entonces, poco a poco, ellos fueron dejando la construcción del templo, hasta que se detuvo por completo. Pararon la construcción y no continuaron. Poco a poco, esos judíos que regresaron del exilio se fueron acostumbrando a celebrar los sacrificios en las ruinas del templo. Ya no tenían el interés de construir el templo. Mientras que ellos entonces hacían algo parecido a lo que hacemos usted y yo. Se dedicaron a dedicarse a sus propios negocios, a sus propios asuntos, a sus propias cosas, y descuidaron entonces la reconstrucción del templo. Y esa lamentable situación en la que ellos cayeron duró unos 17 años. Hasta que el Señor mismo levantó a dos de sus profetas, Ageo y a Zacarías, para mover al pueblo, para impulsar al pueblo a retomar la tarea para la cual ellos habían sido sacados del exilio y llevados de nuevo a la ciudad. Ellos fueron llevados para reconstruir de nuevo el templo y la ciudad. Pastor, qué bonito. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Esté tranquilo, muchísimo. Probablemente muchos de nosotros, al contemplar este libro de Ageo y lo que dice en sus primeros versículos, podríamos pensar que Dios estaba preocupadísimo porque el pueblo no había edificado un edificio como este. Bueno, no era como este, ese edificio era bastante grande. Era un templo inmenso, hermoso, glorioso. Y es probable que nosotros pensemos: bueno, Dios se enojó porque no le construyeron la casa. Se va a dar cuenta de eso, si era verdaderamente ese el problema de Dios. Entonces, en este contexto de lo que acabamos de ver, Ageo pronuncia 4 mensajes de parte de Dios que nosotros los encontramos en este libro del profeta Ageo.
Ahora, estos 4 mensajes fueron pronunciados en un periodo de 4 meses. Ajá. En el año 520 a.C. Y es impresionante mirar cómo Ageo es tan cuidadoso que toma esos 4 mensajes y decide colocarles fecha. Y entonces, pues bueno, las fechas de aquella época, las de nosotros son diferentes, pero haciendo un equilibrio a nuestro tiempo actual, podríamos decir que cuando él predicó estos mensajes, ¿cierto? Los predicó de esta manera. Él predicó su primer sermón el 29 de agosto, el segundo el 21 de septiembre, el tercero el 17 de octubre y el cuarto el 18 de diciembre. Así que el ministerio de Ageo fue más bien corto, fue más bien breve, pero tuvo enormes repercusiones en el pueblo de Israel en manera particular, como también podemos verlo en el libro, pero también en el plan de redención de Dios, en la historia de la redención de manera general, hizo un impacto. Escuche, Dios estaba buscando despertar al pueblo de su apatía espiritual. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Hermanos, escuche, es la palabra de Dios la que aviva el fuego en nuestros corazones. Es la palabra de Dios la que nos cambia, la que nos transforma. Es la palabra de Dios la que nos despierta, la que enciende el fuego en nuestros corazones. La palabra de Dios juega un papel, el papel más importante en su vida, en la mía y en el libro de Ageo, obviamente. Tanto así que usted mira en los 38 versículos de este libro, 15 en el primer capítulo y 23 en el segundo, que, escuche, es tan importante la palabra de Dios que Ageo menciona 23 veces en estos 2 capítulos expresiones como esta. Escuche. Vino la palabra del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, declara el Señor, dice el Señor, o Ageo mensajero del Señor. Mis hermanos, no es la opinión de Ageo, del profeta, la que usted y yo encontramos en este libro. No es la opinión de Ageo. Escuche, es Dios mismo el que se está acercando a su pueblo por medio de su palabra para despertar sus corazones y traerlos de vuelta a Él. Dios mismo. Y es lo mismo que hace Dios cuando usted y yo nos reunimos aquí como iglesia en cada culto de alabanza y de adoración al Señor. Es lo mismo que Él hace, que Él viene, Él está en este lugar, Él se hace presente y Él quiere hacer exactamente lo mismo con usted. Él quiere hablarle, Él quiere llamarlo, Él quiere abrir sus ojos, Él quiere despertarlo, Él quiere atraerlo hacia Él. Él quiere que usted escuche su voz y su llamado, y es por medio de su palabra, y por su palabra Dios obra en nuestros corazones. Por su palabra Dios convierte a los incrédulos. Por medio de su palabra santifica y despierta a la iglesia. Por medio de su palabra. Él mismo ha dicho por boca de Isaías que esa palabra que Él envía no volverá a Él vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual Él la envió a cada uno de nosotros. Ahora escuche. Mientras que la palabra de Dios sea fielmente predicada y vivida en la iglesia, el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para salvar a los pecadores y para santificar la iglesia. La palabra de Dios. De manera, mi hermano, mi hermana, que si alguno de ustedes ha estado pasando por ese tiempo de sequía espiritual, hay esperanza. Hay esperanza. Es posible que usted hoy haya venido aquí a este lugar con su corazón frío como el hielo. Y es probable que mientras que se cantaban los cantos en esta mañana, usted hubiera estado ahí con su mente en otra parte. Es probable que usted haya venido indiferente. Es probable que usted tenga ahí un corazón con indiferencia, con dureza, no sé. Pero déjeme decirle algo, aún así hay esperanza. Aún así hay esperanza, porque si estás hoy aquí, no es porque viniste, es porque Dios te trajo.
Porque si estás hoy aquí, fue porque Dios tenía un propósito de que vinieras y escucharas su mensaje, su palabra, porque te quiere hablar, te quiere llamar, te quiere despertar, te quiere decir, hey, ponte las pilas, yo vengo pronto. Porque Dios te quiere hablar. Eso fue lo que pasó en los días de Ageo. Leamos los versículos del 13 al 15 para que miremos qué fue lo que pasó cuando Ageo comenzó a predicar. Ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor. ¿Sí se está dando cuenta? ¿Sí se está dando cuenta que no hay nada de Ageo aquí? Mire, entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. No dice Ageo, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, ¿sí está viendo? Ahora, ¿cuándo fue que comenzó a predicar Ageo? El día 1 del mes sexto, ¿cierto? ¿Y cuándo fue que retomaron la labor de reconstrucción? El día 24 de ese mismo mes. ¿Cuántos años tenían ellos de haber detenido la labor? 17 años. ¿Se da cuenta? Y en tan solo 23 días la palabra de Dios transformó esa nación. La palabra de Dios. Lo que no hicieron en 17 años, comenzaron a hacerlo en 23 días. ¿Sabe por qué? Porque dice: vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué fue que ellos estuvieron en el exilio? Porque cerraron su corazón a la palabra de Dios. Ahora viene Dios aquí y trae de nuevo su palabra, y escuche, es Dios mismo quien los despierta. Necesitas tener un corazón dispuesto para que Dios te despierte. Necesitas venir, no por venir. Ahora, si vienes por venir, igual cuando estés necesitas tener un corazón dispuesto para que Dios te despierte, para que Dios te abra los ojos, para que Dios te saque de la apatía, de la indiferencia en la que puedas estar delante del Señor. Necesitas atender a la voz del Señor y no la del pastor. Por medio de la palabra del profeta Ageo, escuche, esta palabra, la escritura, es viva y eficaz. Hermanos, no podemos por eso permitir que la palabra del Señor se lleve de manera diferente a como Dios la ha traído. No podemos permitir que en este lugar, hoy o mañana, yo ya no voy a estar en este lugar, levantará el Señor pastores, predicadores, y nosotros, ustedes, los padres, los que tienen hijos pequeños, ustedes son los responsables de instruir a los niños para que un día, cuando ya nosotros no estemos y ellos estén aquí predicando, y ellos estén predicando el mensaje, no prediquen cualquier cosa, no traigan estrategias del mundo a la iglesia, sino que prediquen la palabra de Dios tal y como Dios la dejó, tal y como está escrito, para que sea de edificación y de bendición para la iglesia. Pero nosotros somos responsables de instruir a los niños. No de decirles lee la Biblia, no de decirles ora al Señor. No, escuche, sus hijos y sus nietos van a ver mucho más lo que usted hace que lo que usted les dice. Si ellos ven en usted dedicación, consagración, si estos niños ven a papá y mamá dedicados, consagrados, viviendo para el Señor, que ven a un papá y una mamá que oran, a un papá y una mamá que estudian Biblia, a un papá y una mamá que se tratan bien, a un papá y una mamá que hacen la voluntad del Señor, ese niño va a conocer al Señor y va a amar al Señor. Usted no debe enseñarle a su hijo a decirle, o a su nieto, usted no debe enseñarle a sus hijos simplemente que hay un Dios. Usted debe amar a Dios para que ellos vean que usted lo ama y entonces ellos también amen
al Dios que usted ama. Por eso no podemos cambiar la predicación de la palabra, porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca podemos permitir que la palabra de Dios deje de ser el centro en la iglesia. Hay lugares donde la predicación no es tan importante. Yo recuerdo en alguna vez en una iglesia en que estuve que empezó el culto, se hizo la oración y empezó la alabanza y siguió la alabanza y continuó la alabanza y se terminó la alabanza y todo se acabó. Y el pastor irresponsablemente se subió al altar y dijo: hermanos, esto era lo que el Señor quería hoy, que solo le diéramos adoración a Él. Mentira del diablo, porque en un culto donde usted solo alaba, donde usted solo canta y no se predica, Satanás intervino y dañó todo el culto de adoración, porque lo más importante en el culto es la predicación de la palabra. Es necesario orar, amén. Es necesario entonar cantos de alabanza al Señor, amén. Pero es imposible que se deje de predicar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no se predica, no hubo culto. No hubo culto. Hay muchos lugares donde prefieren recortar el mensaje y extender la alabanza. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Eso no es bíblico. Todo tiene que tener una proporción. Hay lugares donde hacen un culto y solo hay eventos. Y la predicación, alguien me decía, hablé con alguien hace poco, de hecho, que me decía: pastor, estuve en un lugar y verdaderamente, pastor, salí aburrido. Y ¿por qué, hermano? No, llegué y la oración, qué bien, gloria a Dios. La alabanza, hermosa. Esos músicos, pastor, profesionales, cantan de lo lindo. Es una hermosura, pastor. ¿Y luego qué? Y luego las ofrendas. Y después de las ofrendas empezó el tiempo de comerciales. ¿Ah? ¿Cómo que tiempo de comerciales? Sí, empezaron a anunciar el almacén del hermano, el almacén de fulano, esto de allí, donde hacen argollas, y eso pasaban ahí en el Videobin y todos los almacenes. Después de eso, pastor, estuvo el tiempo de profecía. ¿Tiempo de qué? Sí, donde salía una señora y empezaba a darle profecías a la iglesia, y después venía otro y daba otras profecías a la iglesia, y de repente ya salió el pastor y abrió la Biblia, hizo un comentario del texto y dijo 2 o 3 palabras y oremos al Señor. Y me dijo: pastor, yo estoy enseñado a Biblia, estoy enseñado a escuchar palabra y verdaderamente nunca más volvería a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque es que lo que te cambia, lo que te transforma, lo que te restaura no es la profecía. Lo que renueva tu mente y tu corazón no es las palabras proféticas de un hombre o de una mujer. Lo que verdaderamente llena tu alma, llena tu corazón, cambia y transforma tu manera de ser es la palabra de Dios. Es este libro, es lo que aquí está, es lo que se enseña desde aquí. Porque este libro es vivo, esta palabra es viva y eficaz y es la única que cambia al ser humano. La profecía no. Es la palabra, hermanos. Es el Espíritu Santo a través de esta palabra quien hace un efecto poderoso en tu vida para que camines conforme a su voluntad. Solamente el Espíritu Santo puede traer un verdadero avivamiento en medio de la iglesia y solamente puede ser por medio de su palabra. No hay otra manera. Así Él lleva a cabo, por medio de su palabra, la misma que Él inspiró, el Espíritu Santo, esa obra de transformación en nuestras vidas. Es la palabra de Dios, hermano. Ahora, ¿cuál es entonces el contenido del mensaje que le predicó a Jehová a la nación de Israel por mandato de Dios? Bueno, esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto. El primer punto entonces dijimos que era el contexto histórico del libro. Veamos ahora en segundo lugar, ¿cuál es el tema principal que nosotros encontramos aquí? Vamos a leer entonces los versículos desde el 2 hasta el 4 para que miremos. Dice el versículo 2: así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo: este pueblo dice,
no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Miren el contraste. Sus casas están muy bonitas. Sus casas las están organizando muy bien, pero mi templo sigue en ruinas. Es lo que dice el Señor. Hermanos, yo creo que el mensaje que Ageo trae aquí no es nada complicado. Es muy claro. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ustedes están más preocupados por sus cosas que por las mías. Es lo que está diciendo aquí. Es lo que está diciendo él. Ustedes están más preocupados por su casa que por la mía. Es lo que él dice aquí. Es más que evidente, les dice Dios a ellos, que mi templo no es una prioridad para ustedes. Sus prioridades están como confundidas. Es lo que está diciendo el Señor. Es un mensaje bastante claro, ¿o no? Lo que no puede ser tan obvio y que de pronto no podemos entender muy bien es la importancia que tenía el templo para el pueblo de Israel en aquella época. La importancia del pueblo de Israel en el antiguo pacto. Ahora, mis hermanos, escuchen. No se confunda, como le decía hace un rato, pensando que el Señor estaba preocupado porque no le estaban construyendo el edificio. Esa no era la preocupación del Señor. Porque lo que está detrás de la amonestación que Ageo está trayendo al pueblo es mucho más profundo que un simple edificio de adobes y cemento. Mucho más profundo. Escuche, tanto el tabernáculo en el Éxodo y por muchos años de la historia de Israel, como luego en el tiempo de Salomón, el templo que él construyó, esos dos lugares era donde Dios mismo decidió manifestar su presencia, donde él manifestaba su gloria, donde Dios estaba en medio del pueblo. En ambos lugares Dios recreaba de algún modo lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén. Así es, por causa del pecado. Él recreaba esa relación deleitosa de comunión con el Dios vivo y verdadero. Ahora, de hecho, algunos se preguntan cuando leen acerca del tabernáculo, ¿por qué se dan tantos detalles de la construcción del tabernáculo o de la construcción del templo? ¿Por qué? Si ustedes pueden mirar los pasajes que hablan de esto, van a encontrarse bueyes, un mar de bronce, palmeras esculpidas, granadas, y uno se pregunta, ¿y para qué todo eso? ¿Para qué mencionar todas esas cosas allí? ¿Eso para qué servía? ¿Sabe para qué servía? Para recordarle al pueblo de Israel el huerto que ellos habían perdido, el paraíso perdido, para recordarles el jardín del Edén. Para eso lo hacía. Y me gusta mucho cómo lo describe Dios mismo en el libro del Éxodo al principio. Cómo él habla. ¿Qué fue lo que pasó cuando él lo rescató de la esclavitud de Egipto? Me llama la atención la manera en que Dios lo menciona. Y escuche lo que dice Éxodo capítulo 19 y versículo 4. Hablando Dios, mire lo que él dice. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Cuándo? Con las 10 plagas. Y dice, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Escuche la expresión del Señor aquí. Y os he traído a mí. Yo no sé si usted puede entender esto. Y los he traído a mí. Con el mismo cuidado con el que las águilas enseñan a volar a sus polluelos, Dios había tomado a su pueblo con ese mismo tierno cuidado para traerlos a Él mismo, delante de Él.
No para traerlos simplemente a una tierra prometida para que tenía leche y miel. Y aunque es verdad, la tierra de Canaán estaba dentro de la promesa, el propósito principal de Dios no era eso, no era simplemente darles una tierra, no. El punto no es ese, dice, yo los tomé como con alas de águila para traerlos hacia mí. Hermanos, al final de cuentas, la gran bendición que Dios le dio al pueblo de Israel en los días de Moisés no fue simplemente librarlos de la esclavitud de Egipto. No. La gran bendición fue la posibilidad, la bendita posibilidad de volver a tener comunión con Él. De volver a tener comunión con Dios. Hermano, yo no sé si usted a veces no lo ve, no lo entiende o no lo percibe. El Señor no nos libró a nosotros de la esclavitud del pecado solo para llevarnos al cielo. Escuche, el Señor no lo libró a usted y a mí de la esclavitud del pecado solamente para que usted y yo fuéramos al cielo. No. Él nos liberó a usted y a mí de la esclavitud del pecado con un firme y principal propósito. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe por qué Dios envió a su Hijo a morir a la cruz? ¿Sabe por qué Cristo vino a vivir su vida y la mía? ¿Sabe por qué Cristo estuvo en esta tierra predicando el Evangelio? ¿Sabe por qué Cristo, su cuerpo fue abatido y fue paleado y fue desmenuzado, como dice la Escritura? ¿Sabe por qué Cristo fue a la cruz del Calvario? ¿Usted sabe con qué propósito fue que Cristo cargó nuestros pecados en la cruz? ¿Sabe por qué Cristo murió y resucitó? Por el mismo propósito, para hacernos suyos, para que nosotros le pertenezcamos a Él plenamente. Porque nos ama. Él nos llamó, Él nos atrajo a Él, para que seamos de Él, para que vivamos por Él y para Él, para que seamos de su propiedad. Para eso nos libró de la esclavitud del pecado, hermanos. Y lo mismo vemos en la construcción del templo de Salomón. Cuando Salomón ora al Señor y dedica el templo, dice en primer libro de Reyes, capítulo 9 y versículo 3, mire cómo dice. Y le dijo el Señor, Dios contestándole a Salomón, y le dijo el Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner, escuche, mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y uno no puede decir sino, wow, qué cosa tan impresionante. Dios le está diciendo a Salomón, recuerde que estamos evaluando cuán importante era el templo para el pueblo de Israel y por qué. Dios entonces estaba diciéndole a Salomón, este templo de piedras yo lo convertí en mi santuario, es mi casa. Aquí va a estar mi nombre, aquí va a estar mi presencia, yo mismo voy a estar aquí. Y cuando ustedes vengan y oren a mí, yo los voy a escuchar como si ustedes estuvieran en el mismo cielo conmigo. Es lo que Él les está diciendo. Para el pueblo de Israel, el templo era la presencia viva de Dios. Ellos sabían que necesitaban el templo porque allí fue donde Dios prometió estar y morar y atenderlos, escucharlos y bendecirlos. Y ahora Dios viene y les dice, óyeme, tus casas están muy bonitas y mi casa destruida. A Dios le interesaba la construcción del templo no porque el edificio fuera muy bonito y majestuoso. A Dios le interesaba que ellos construyeran el templo porque Él quería volver a tener relación con su pueblo. Él tenía el anhelo y el deseo de encontrarse con su pueblo y tener una relación íntima con ellos.
Es por eso que la destrucción del templo en la invasión babilónica fue una verdadera tragedia, un desastre para la nación de Israel, completamente. Ese Dios que había hecho un pacto con ellos, que les había prometido que serían su pueblo y que Él iba a ser su Dios, los estaba privando de su mayor bendición, de su mayor preciado tesoro, su propia presencia en medio de ellos. Eso pasó. Entonces, de nada servía que Ciro hubiera emitido un decreto para que los judíos regresaran a su tierra si ellos no podían disfrutar de la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando Ciro determinó dar este decreto, era para que ellos fueran y construyeran el templo, para que pudieran volver a la relación con Dios. Pero si Ciro dio el decreto y Dios no iba a estar con ellos, ¿para qué volver? Era lo mismo que estar en Babilonia. Es lo mismo que si nosotros hemos sido librados del Señor por medio de la cruz, por medio de su sangre, de la esclavitud del pecado. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado y usted y yo no tenemos una relación, una comunión con Dios. ¿Para qué hemos sido librados? ¿Para qué? ¿De qué sirve que Cristo haya muerto en la cruz y usted y yo no estamos buscando tener una relación con Dios? Me llamaba mucho la atención lo que Juan Pablo decía ahorita. Él al principio, cuando nos conocimos, yo fui a llevar un tío a la fundación, en un carro que tenía, en un Land Rover. Y lo llevamos allá, y lo dejamos allá. Pero él tampoco quiso nada. Igual que Juan Pablo, tampoco quería nada. En aquella época Juan Pablo andaba bien, y sabíamos que estaba bien. Luego volvimos a encontrarnos por la gracia del Señor, y él mismo dijo, Dios vino y empezó a hablar a su corazón. Y ha estado trastornando su mente. Pero, ¿para qué Juan Pablo entonces? ¿Para qué cualquiera de nosotros? ¿Sí? ¿Para qué Juan Pablo? ¿Para qué Juan? ¿Para qué Emilio? ¿Para qué Julio? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué usted y yo hemos sido librados de la esclavitud del pecado si no hemos de tener una relación con Dios? ¿Para qué? ¿De qué sirve? No sirve. Es que escuche, este lugar no está solo para que usted venga a calentar una silla cada culto. Este lugar no está para que usted solo venga y cante canciones. Este lugar no está aquí solamente para que usted venga y ofrende. Este lugar no está aquí solo para que usted ore y usted escuche a un predicador. No, este lugar está puesto aquí para que la palabra de Dios sea predicada y para que usted sea conducido día a día a una mejor relación, a una mejor relación con su Dios. Que usted entienda que Él lo salvó para que usted sea de Él y usted pueda tener una verdadera relación íntima con su Dios. Si eso no está pasando, está perdiendo el tiempo. Si usted no se está acercando cada día más al Señor, usted está perdiendo el tiempo. Si usted no está verdaderamente teniendo esa relación amorosa con su Señor, usted está perdiendo el tiempo y Dios te está diciendo, despierta, no pierdas más el tiempo. Yo te estoy hablando, ven a mí. Es lo que Dios está diciendo, hermano. Si hay algo claro en este libro, es el llamado de Dios. Ahora, si hay algo claro en el libro de Esdras, que es donde se relata la historia del regreso de los judíos otra vez a Jerusalén, es que no había pasado el regreso de ellos simplemente por voluntad de Ciro. No fue Ciro quien decidió hacer que el pueblo volviera a Jerusalén, sino por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. De hecho, si usted quiere entender el libro de Ageo, usted tiene que estudiar el libro de Esdras. Si usted quiere entender lo que dice en el libro de Ageo y en Zacarías, usted tiene que estudiar el libro de Esdras primero, para entender el libro de Ageo. Y escuche cómo comienza el libro de Esdras en el capítulo 1 y en el versículo 1. Mire cómo comienza diciendo Esdras aquí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y mire cómo continúa, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar
de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. No fue Ciro de su propia cuenta. Fue el Señor mismo quien despertó el espíritu de Ciro, y fue a él a quien le encomendó que mandara al pueblo a Jerusalén para que le edificaran casa al Señor. No era para complacer al rey de Ciro que ellos deberían reconstruir el templo. No. Ellos debían hacerlo porque esa era la voluntad expresa de Dios. La voluntad expresa de Dios. Y era la voluntad expresa de Dios porque Él quería, escuche, que volvieran a disfrutar de Él. Escucha, mi hermano, mi hermana, escucha, la vida cristiana no es venir a un culto. La vida cristiana no es leer la Biblia. La vida cristiana no es cantar canciones y gritar gloria a Dios, aleluya. Eso hace parte. La vida cristiana es que aprendas a disfrutar de tu Dios, de su presencia, que aprendas a disfrutar el tiempo glorioso y maravilloso con tu Señor. No un día de culto, todos los días de tu vida. Que disfrutes de Dios 24/7. Eso es la vida cristiana. Él quería que ellos disfrutaran de Él, de su presencia. Por eso era tan grave la apatía de Israel en los tiempos de Ageo. ¿Sabe por qué? Preste atención a lo que le voy a decir. Y bastante atención. Porque ellos estaban teniendo en poco la gloria de Dios. Ellos estaban teniendo en poco la presencia de Dios en medio de ellos. Y preste atención, ¿cuántas veces no pasa lo mismo con usted? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no pasa lo mismo con muchos en la iglesia? Mire, aquellos que pueden venir a los cultos, que pueden, escuche, esos que pueden venir a la iglesia, que pueden venir a los cultos en semana, que pueden venir a los tiempos de oración en la mañana, que pueden venir a los cultos los viernes de oración, esos que pueden, pero que prefieren quedarse en su casa, que más bien se quedan y sacan cualquier excusa no válida para el Señor. Al pastor usted le dice: pastor, yo no fui porque, yo le digo, no hay problema, pero escuche, hay un Dios todopoderoso que te está viendo, hay un Dios que sabe por qué no vienes al culto, hay un Dios que sabe por qué no vienes a la oración, hay un Dios que sabe por qué no estás aquí en las mañanas orando. Él todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. A esos que pueden venir, a esos que prefieren quedarse en la casa, teniendo la posibilidad de venir, a esos también les está pasando lo mismo que al pueblo de Israel. Están teniendo en poco la gloria de Dios. Están teniendo en poco la presencia de Dios en medio de ellos. Hermanos, déjeme hacerle unas preguntas. Juan Pablo, ¿usted cree que al presidente de los Estados Unidos le interesa tener una relación con usted? Hermano, ¿ustedes creen que al presidente de los Estados Unidos les interesa tener alguna relación personal con cualquiera de nosotros? ¿Ustedes creen que a esa gente rica y famosa que se va a pasear a Dubái y que pagan como 17 millones de pesos por una dormida en un hotel, a esos millonarios y famosos, acaso les interesa tener una relación con usted? ¿Usted qué cree? ¿Será que sí? Oiga, eso es tremendo. Ahora, es impresionante ver al Dios del universo,
al creador de lo que existe, al ser más famoso de toda la tierra, al ser más famoso del universo, al creador de los cielos y la tierra, al que le dio vida al presidente de Estados Unidos, al que le dio vida a ese rico y famoso, al que le dio la vida a usted y a mí, a ese que todo está en sus manos, queriendo tener relación con usted y conmigo. ¿Ah? Al presidente a usted no le importa. Usted le importa a Dios. Dios detiene en sus planes. Dios no quiere que te pierdas. Dios te llamó para hacer de su propiedad, para tener una relación con usted, hermano. Para eso te llamó. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz, porque Él quería tener una relación personal con cada uno de ustedes, hermano. Ahora, esto es impresionante. Hay mucha gente que va a un concierto, y quieren tomarse una selfie con el músico, con el cantante, y a veces ni puede. El creador del universo te está diciendo, oye, quiero que tengamos una relación personal, y usted le dice que no. Y usted le dice que no. Él quiere una relación personal con nosotros, hermano. Él quiere entrar en una relación íntima con nosotros, con usted y conmigo. Él quiere ser nuestro Dios, hermano. Ahora, es una verdadera tragedia que caigamos en la apatía, en esa falta de interés, en esa indiferencia, y que esto no nos sorprenda. O sea, que a usted no le sorprenda el hecho de que Dios, el todo, para muchos es algo como, sí, Dios quiere tener relación conmigo. Escucha, si eso no te sorprende, si mirar a un presidente, a un famoso, a un millonario, a alguien que tiene un puesto, que no quiere tener una relación con usted para nada, pero mirar al Dios de los cielos, al creador del universo, que dice, oye, yo quiero tener una relación contigo, óyeme, yo quiero que nos relacionemos. Si eso a usted no lo impresiona, estás en una apatía, estás en una indiferencia, estás viviendo una tragedia en tu vida. Es una completa tragedia. Yo no sé, sinceramente yo no sé cómo transmitirle esto a usted. Yo le decía al Señor ahora, allí en la oficina, yo le decía, Señor, por favor, dame las palabras adecuadas, Padre. Yo quisiera que ellos entendieran lo que me estás hablando. Yo quisiera que abriera sus mentes y ellos pudieran percibir cuánto les amas, Señor. Yo quisiera que ellos pudieran entender cuán grande es tu amor para cada uno de ellos. Cómo quieres traerlos hacia ti mismo. Cómo quieres tener una relación amorosa con ellos y bendecirlos. Y al final entendí, yo dije, Señor, la verdad, mi trabajo no es convencerlos, es tuyo. Pero sí quisiera que al menos usted escuchara esto y que sea el Señor quien lo convenza. El Rey de Reyes, el Señor de los señores, el creador de todo lo que existe, el que gobierna todas las cosas con el poder de su palabra, el Dios de toda gloria, el Dios inmenso, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios perfecto, el Dios santo y justo, hizo un pacto por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo para ser nuestro Dios, para que nosotros le pertenezcamos a Él, porque Él quiere tener una relación amorosa con usted y conmigo. Mató a su Hijo perfecto, que nunca pecó. Todos tus pecados y los míos fueron puestos sobre Él. Descargó todo el peso de su ira solamente para rescatarnos y que usted y yo seamos de Él. Por Dios, ¿quién puede entender eso, hermano? Ahora, sí le quiero decir algo. Y préstele atención a esto. Si esto que yo le acabo de decir no lo impresiona, no lo impacta y no lo sorprende, entonces usted es uno de esos que está en apatía, es uno de esos que está en indiferencia
es uno de esos que tiene una vida cristiana de rutina. De rutina. Escucha, iglesia, Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Él quiere una relación personal con usted, hermano. Y si eso a usted no le sorprende, usted tiene una vida espiritual enferma. Y necesita venir a Cristo. De hecho, es bastante interesante ver que en este pasaje el nombre del Señor aparece 32 veces en los 38 versículos de este libro. ¿Se imagina? Ahora, el énfasis es evidente. El Dios del pacto es el que está hablando, no es Ageo. No es Ageo, no es el pastor. Y el Dios del pacto está diciendo que Él ha dejado de ser la prioridad de ellos. Y no sé a cuántos de ustedes Dios le quiera decir, oye, yo ya no soy tu prioridad. Tu prioridad es otra cosa, pero no soy yo. No sé a cuántos Dios les pueda estar diciendo eso. Porque eso es lo que Ageo le está diciendo al pueblo. Dios por medio de Ageo al pueblo. Y cuando eso pasa, hermanos, es una tragedia. Ahora, eso es un terrible intercambio. Porque comenzamos nosotros a sustituir, a reemplazar al Creador por lo creado. Entonces empezamos a aferrarnos más a lo que Él creó que a Él, que es el Creador. Y estaba escuchando algo y me sorprendió cuando un pastor hablaba y mencionaba de algo que él leyó y me llamó bastante la atención. Y quiero que le presten mucha atención porque es una descripción de cuál es el proceso que sucede dentro de nosotros cuando pecamos, cuando la tentación viene. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando somos tentados? Escuche lo que decía este autor. Escuche, él dice esto: con irresistible poder el deseo se apodera de la carne. No importa si se trata del deseo sexual o de ambición o de vanidad o deseo de venganza o amor por la fama y por el poder o codicia por el dinero. El punto es, escuche esto, el punto es que el gozo en Dios se extingue en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. Y ahora escuche lo que él dice. En ese momento Dios es completamente irreal para nosotros. Pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. Y dice, y termina diciendo, Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. ¿Usted presta atención a esto? Bueno, por si acaso. Con irresistible poder el deseo se apodera de la carne. No importa si se trata del deseo sexual o de ambición o vanidad o deseo de venganza o amor por la fama y por el poder o codicia por el dinero. El punto es que el gozo en Dios se extingue en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En ese momento Dios es completamente irreal para nosotros. Pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Cuando viene la tentación y caes en ella, cuando pecas, ¿te das cuenta? Dios se vuelve irreal cuando pecamos. Dios comienza a ser solamente un concepto teológico, está solo en la mente, solamente eso. Pero deja de ser una persona con la cual usted y yo nos podemos relacionar. Solo eso. Eso era lo que estaba pasando con los israelitas en los días de Ageo. Ellos estaban tan sumergidos en su propio mundo que no tenían tiempo, ni recursos, ni energía para preocuparse de su relación personal con Dios. Yo no sé usted,
¿Qué tanto tiempo está usted dedicando a sus asuntos y cuánto tiempo usted está invirtiendo para tener relación con Dios? Mire, una de las cosas por las que mi esposa y yo pasamos años atrás fue justamente por esta. Nos preocupábamos tanto por nuestros asuntos, dizque, porque era con el firme propósito de dedicarnos más a Dios, que esa es la mentira más grande que el diablo le puede meter a usted en la mente. Nosotros nos matábamos, trabaje, 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 y llegó un punto donde Dios dijo, tanto trabajo y no vas a recibir nada, y así fue. Trabaje, 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 y empezamos a ver que no producía el dinero. Y nos matábamos trabajando y trasnochábamos y madrugábamos, nos acostábamos a las 12, 1 de la mañana, nos parábamos a las 4 de la mañana, y trabaje, y no pasaba nada. Y el pastor nos decía, me decía a mí, John Jairo, métete más en relación con Dios, busca más la presencia, acércate más al Señor. Y yo servía en la iglesia. Yo no faltaba un culto, no faltaba un culto. Escuche, yo a pesar de eso, con los muchachos estábamos en la iglesia solamente, no íbamos sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, no más. Eran los 5 días que íbamos a la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, no más. No más. Solo esos días íbamos a la iglesia. No es como aquí. Martes, jueves, viernes y domingo. No, allá era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días. Y a pesar de eso, nos matábamos trabajando hasta que ya, le voy a ser sincero, la relación con Dios no era la más apropiada. Y entonces, todo lo que trabajábamos no se veía. Si usted cree que entre más trabaje, va a salir más ligero de sus problemas para poderse comprometer con el Señor, le tengo una noticia. ¿Cuál pastor? Nunca se va a comprometer con el Señor. Nunca. Nunca. Yo conocí un muchacho de la iglesia, de una de las iglesias donde estuve, que el muchacho estuvo a punto de fallecer. Estaba en el hospital, lo desahuciaron. Llamó al pastor, el pastor fue hasta allá y con lágrimas le decía, pastor, ore por mí, pastor, yo no me quiero ir todavía, yo no he cumplido el ciclo con el Señor, yo no le he servido al Señor como es, pastor. Ore por mí, pastor, por favor, que si el Señor me levanta de aquí, voy a dedicar mi vida solamente a Él. Y el pastor se rascó la cabeza y dijo, Dios mío bendito, y oró por él. Oiga, estaba desahuciado, ya estaba muerto, y salió del hospital, hermano. Salió del hospital. Se sanó completamente. Y todos ansiosos, llegó a la iglesia, llevó una guitarra y él quería aprender a tocar. Y de una y sí, vamos es con todo a servirle al Señor. La guitarra quedó en la iglesia. Él no. Con razón es que el Señor Jesucristo cuando habla acerca del rico y Lázaro, que Lázaro dice, envía a Lázaro para que... ¿Y qué dice Abraham? ¿A quién tienen allá? A Moisés y a los profetas tienen. Aunque un muerto se levantara, ellos no van a creer. Hermano, él mismo fue levantado prácticamente de la muerte y no le sirvió al Señor. Todavía está vivo y cada día está más lejos de Dios. En este lugar hemos visto la gloria de Dios y personas que Dios ha sanado, hermanos, de enfermedad, ya casi muertos y no están caminando con el Señor. Ingratitud. Ingratitud. Entonces no es por el milagro, es porque Dios te haga un efecto por medio de su palabra. Es porque Dios a través de su palabra te despierte. Es la palabra de Dios cuando te sientas ahí y prestas atención y estás en toda la firme y convicción de decir, Señor, yo vengo a que me hables, yo deseo hacer tu voluntad, Señor, habla mi vida, por favor. Si usted no viene con ese corazón, hermano, tranquilo, no pasa nada. Tienes que venir con tu corazón dispuesto para escuchar la voz de tu Señor. Ellos estaban muy preocupados, dedicados a sus propios negocios, hermano. Hasta que mi esposa y yo no entendimos esto. Nosotros éramos todo el tiempo, sí, pastor, quedamos el paso. Ya casi, pastor, ya casi, ya lo vamos a, ya casi, pastor. Y el Señor nos decía, casi no vale.
casi que me encuentro un billete de 50,000. Sí, se me encontró otro. O sea que usted casi se lo gastó, pero se lo gastó el otro. Hermano, no es porque usted y yo nos preocupemos más por lo de nosotros. Él estaba diciéndole al pueblo, ustedes están más preocupados por sus cosas, más preocupados por sus casas, que por mis cosas y por mi casa. En pocas palabras está diciendo, ustedes estaban preocupando más por lo suyo que por la relación conmigo. Hermano, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en tus cosas y estás dejando de tener una verdadera comunión con Dios? No vas a ver prosperidad jamás. Y mucho menos después de este mensaje. No se le olvide de qué se trataba el templo en aquella época, hermano. Entonces, ¿qué decían? No tenemos tiempo para estar con Dios, no tenemos tiempo para buscar su gloria, no tenemos tiempo para la expansión del reino. Y claro está, ellos tenían la excusa perfecta. Es que todavía no es el tiempo. ¿Cuántos de ustedes todavía están pensando? Sí, yo sé que el Señor me llamó a servir. Estoy esperando el tiempo de Dios. Todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Entonces, ¿cuándo? Cuando muera. Oportunidad no hay sino mientras que estemos vivos, hermano. Ellos decían, la excusa, no ha llegado el tiempo todavía. Hermanos, es impresionante cómo el pecado que está en nosotros nos da una muy buena razón para que desobedezcamos a Dios. El pecado que está en nosotros nos da una muy buena razón para que desobedezcamos a Dios. Hermanos, el pecado nos engaña. El pecado nos seduce. Es como una especie de locura, hermano. Nos lleva a desobedecer a Dios y a pensar que Dios te va a decir, tranquilo, mijito. No. ¿Sabe qué va a pasar? Lo que dice la Escritura. Dios disciplina y azota a los que tiene por hijos. ¿Quiere la disciplina y el azote, mi hermano, mi hermana? ¿O quieres obedecer a Dios? A veces decimos, pastor, es que todavía no es el momento, todavía no es la hora, pastor. No es el momento oportuno para levantarme temprano a buscar la presencia del Señor en oración y en su palabra. Pastor, no es el tiempo todavía, es que me coge la mañana, me coge la noche. Lo coge la noche por la mañana. Pastor, no es el tiempo oportuno para estarme congregando tan seguido. Pastor, necesito organizar unas cositas, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, pastor, no es el momento todavía, no es el momento oportuno para poner mis dones en operación, para el servicio de la iglesia y otros creyentes. No, todavía no, pastor, hay que esperar otro poquito, no sé qué vas a esperar. Disculpe lo que le voy a decir, pero va a sonar un poco fuerte. A algunos les va a tocar ir a desarrollar su ministerio en el infierno. ¡Ay, pastor! Sí, porque por vivir en desobediencia aquí significa que no son salvos y van a terminar en el infierno, cantando en el infierno, tocando en el infierno, sirviendo en el infierno, haciendo de todo con el mismo diablo que los aborrece y estar con él por toda la eternidad, hermano. El Señor le está hablando para que usted se libre de eso. Cristo murió en la cruz del Calvario y Él no murió para que te vayas a arder en el infierno con Satanás. Él murió en la cruz para librarte de la ira de Dios. Él murió en la cruz para llevarte a su presencia. Él murió en la cruz para que disfrutes de Él aquí y ahora y en la eternidad con Él. No sigas poniendo excusas. Solo vive para la gloria de Dios, hermano. Escuche lo que le voy a decir. Nunca va a ser el tiempo oportuno. Lo tienes que buscar. Lo tienes que buscar, hermano. Dios, que nos conoce más infinitamente que nosotros a nosotros mismos, nos llama a recapacitar y nos dice, reflexiona, mijo. Reflexiona, hijo mío, por favor. Ahora, le voy a ser sincero, Dios no nos necesita. Dios no necesita ni tus dones, ni tus talentos, ni tu dinero. Dios no necesita nada de nosotros. Dios nos ha llamado a servir, pero el beneficio no es para Él. Él nos llama para que sirvamos, pero el beneficio es para nosotros. El beneficio es para nosotros, hermano. Él no nos necesita, pero ¿sabe qué? Él nos ama. Y nos dice,
hijo mío, yo no quiero que hagas ese terrible intercambio de dejarme a mí, que soy el más glorioso de todos los seres, para adorar lo que yo he creado. Lo que nos dice, hermano. ¿Por qué, Señor? Porque ese intercambio se llama idolatría y la idolatría es pecado. Porque la idolatría ocupa el lugar que Dios debería ocupar. Note en este libro de Ageo cómo Dios de manera constante y consecutiva llama a la nación de Israel a reflexionar. Y a usted y a mí también. Libro de Ageo, mire lo que dice, versículo 5. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Escuche bien, medita bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15. Ahora pues meditad en vuestros corazones desde este día en adelante. Versículo 18, capítulo 2. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Mediten, reflexionen, mediten, reflexionen. ¿Desde mañana? ¿Qué está diciendo? ¿Desde cuándo? Desde hoy en adelante. Mediten, reflexionen desde hoy en adelante. Pastor, ¿y qué vamos a meditar? ¿En serio? Que Dios te está llamando para que vivas solamente para Él, porque te quiere hacer suyo, porque Él te compró a precio de sangre y solo quiere una relación íntima con usted. Solo quiere una relación íntima con nosotros. En eso es lo que hay que reflexionar. ¿En qué estás dedicando todo tu tiempo y tus fuerzas? ¿En tus cosas o en las de Dios? Si estás trabajando verdaderamente en esa relación con Dios. No, es lo que le está diciendo. Entonces medita de ahora en adelante y busca la presencia del Señor. Eso es sorprendente, hermanos. Ahora, ¿saben qué es lo más sorprendente de esta historia? Que apenas 18 años antes ellos estaban apasionadamente comprometidos con Dios. Y esto sí que es una advertencia para nosotros hoy. 18 años atrás ellos estaban anhelando regresar, ellos estaban deseando construir la ciudad, ellos estaban anhelando reconstruir el tiempo, tenían fuego, tenían pasión, regresaron, empezaron y se les fue. Y se les fue. Usted hoy puede estar ardiendo como un horno y si usted descuida su vida espiritual, su relación con Dios, su comunión con Él en el día a día, puede terminar como un témpano de hielo. ¿A cuántos ya les pasó? Vas a terminar apagado. Nos falta mucha tela que cortar, mi hermano. Pero yo no sé cómo está su vida espiritual hoy. Yo no sé si usted está frío como un hielo. No sé si de pronto está tibio. O no sé si usted está ardiendo como un horno. Yo no tengo idea de cómo usted está. Pero creo que hasta aquí ya hay varias cosas en que debemos reflexionar, hermanos. Varias cosas. Y lo primero es que usted evalúe su vida espiritual. ¿Cómo se encuentra usted delante del Señor? Hermano, pero hágalo usted con sinceridad delante del Señor. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Cómo se considera usted en este momento en su vida espiritual? Hágalo con toda sinceridad y si ve que de pronto usted se encuentra en esa apatía, en esa indiferencia, en esa rutina, entonces venga a Cristo. Pero no mañana. Pero no cuando termine el culto. Pero no cuando llegue a su casa. Venga a Cristo ya, en este lugar y en este instante. Y dígaselo a Él. Reconozca cómo está su estado espiritual delante del Señor. Y busque verdaderamente la presencia viva de Dios. Y haga que Dios verdaderamente sea real en su vida. Porque lo ama. Haga que Él sea real en su vida. Escuche, no deje que Satanás coloque en su corazón olvido de Dios. No deje
que Satanás coloque en su corazón olvido de Dios. No deje que usted tenga en poco la gloria de Dios. No deje que usted tenga en poco la presencia de Dios en medio suyo. Examínese. Y venga a Cristo, porque no está perdido aún. Todavía no hay nada perdido. Porque si el Señor nos está hablando hoy es porque nos está dando una oportunidad. Porque si el Señor nos está hablando hoy es porque nos está haciendo un verdadero llamado a venir en arrepentimiento y fe delante de su presencia, reconocer cómo estamos hoy y esté tranquilo que si el Señor no ha venido por la iglesia y el domingo estamos con vida, le invito a que no se vaya a quedar en su casa, porque vamos a continuar con este libro de Ageo para que Dios nos siga hablando de lo que nos quiere hablar, que todavía falta y bastante. Y le voy a ser sincero, muy bueno lo que nos quiere enseñar. Solo examínese, evalúese en lo que el Señor le ha dicho. ¿Dónde está toda tu atención? ¿A qué le estás dedicando más tiempo? Busca verdaderamente esa presencia de Dios en tu vida. Oremos. Y que sea el Señor quien nos siga ayudando, mis hermanos. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora, una vez más, delante de tu presencia estamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociendo que solamente tú eres quien nos está hablando hoy, Señor. Es tu palabra, no es la voz de un pastor, sino la voz del Dios Todopoderoso quien nos habla hoy. Guíanos, direcciónanos, renuévanos, cámbianos, transfórmanos por medio de tu palabra. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra mente, tú sabes qué estamos experimentando en esta mañana, en este lugar. Tú sabes cómo estamos aquí, fríos como el hielo, tal vez tibios o fervientes como un horno. Ayúdanos a evaluar nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a solucionar todos aquellos vacíos que hay en nosotros. Ayúdanos verdaderamente a acercarnos a ti en arrepentimiento y fe, porque solo en ti, solo en Cristo hay oportunidad para poder ser levantados, animados y conducidos a vivir para la gloria de tu nombre. Así que llénanos más de ese anhelo y ese deseo de ti. Que te busquemos, que busquemos tu presencia, que podamos entender que la obra de la cruz fue porque nos querías hacer tuyos y poder tener una relación íntima con el Dios de los cielos. Que esto sea la motivación perfecta para que nosotros sigamos, para que caminemos y para que no demos vuelta atrás, sino que sigamos hacia adelante, hacia la meta, buscando, Señor, ese premio que deseamos alcanzar, tu presencia en la eternidad. Ayúdanos a meditar, a reflexionar en tu palabra y con todo nuestro corazón anhelemos llevar a la práctica lo que nos estás enseñando, esa búsqueda insaciable de tu gloria y de tu presencia. Hoy, Señor, yo te ruego que lleves a este pueblo en bendición y en victoria, que aún hoy este mensaje haga un efecto en sus vidas, en sus corazones, que al salir de este lugar tú los lleves a su lugar de destino, oh Dios mío, pero que vayan meditando, reflexionando y aún esta semana que ahora comienza, que tú les bendigas grandemente y que en todo lo que ellos hagan tú les ayudes, Señor, a prosperar, a avanzar, a crecer, pero que siempre tu palabra esté en sus mentes y en sus corazones y que la prioridad de ellos seas tú, Señor. Hoy, Señor, yo te pido por ellos, yo los bendigo en tu nombre y te doy gracias por la vida de cada uno de los que has traído y por cada uno de aquellos que pueda escuchar este mensaje y que sea de bendición para todos, conforme a tu propósito, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, para la gloria tuya. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde, que tengan un resto de feliz tarde y no se les olvide, hermanos, escuchen, no se les olvide. Tenemos un canal en YouTube, vea los mensajes, si no se ha suscrito, suscríbase, envíelo a otros y anime a otros a que se suscriban. Escuche, lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios, para la voluntad de Dios y para que el reino de los cielos se siga extendiendo en la tierra. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz tarde.